Introducción, medicamentos tonificantes en general. Los medicamentos tonificantes, como su nombre lo dice, se va a utilizar en el tratamiento de las enfermedades por deficiencia de varios de los 4 posibles elementos. Los 4 posibles elementos que pueden ocasionar deficiencia son la energía, yang, sangre y yin. Dentro de la patología de la medicina tradicional china, esta es una situación muy frecuente. Aquí se engloba todo lo que sería la contraparte de lo que serían los aspectos relacionados con el aspecto de energía renal antipatógena. En consecuencia, diferenciar adecuadamente la presencia de uno o dos o más elementos de deficiencia es fundamental en la práctica clínica de la medicina china. La mayor parte de las enfermedades degenerativas tienen al menos uno de estos elementos en deficiencia. Con mucha frecuencia están asociados 2 e incluso de los 4 elementos, es decir, deficiencia de energía, deficiencia de yin, deficiencia de sangre y deficiencia de yang. Estos medicamentos en la práctica clínica cotidiana entonces son de extremada importancia. El manejo de sus cualidades específicas, de las indicaciones precisas, de la forma de combinarse, del manejo de las dosis es extremadamente importante. Existen patologías como la diabetes, el cáncer, las enfermedades coronarias, en las cuales la posibilidad de usar la combinación de medicina occidental con medicina tradicional china está en un buen manejo de medicamentos tonificantes de algunos de los aspectos. Voy a empezar mencionando primero las manifestaciones de la deficiencia de energía porque vamos a seguir en ese tono. La energía es un elemento yang. Muchas de las veces cuando uno empieza el estudio de la medicina china, es muy fácil que se confunda mucho el término yin y sangre o energía y yang. Muchas de las veces bastaría decir deficiencia de yang o deficiencia de yin. Sin embargo, es muy necesario que se aclare bien esto porque una situación es la deficiencia de yang, una situación es la deficiencia de energía, una situación es la deficiencia de sangre y una la deficiencia de yin. La deficiencia de yin de energía es muy fácil que progrese hacia una deficiencia de yang y que la deficiencia de yang per se implique una deficiencia de energía. ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de energía? La deficiencia de energía, vamos a decirlo de esta manera, no existe deficiencia de energía si no hay deficiencia de energía del vaso. Esto probablemente ustedes en pocas referencias van a encontrar esta frase, pero creo que es fundamental. Probablemente aparezca por ahí referida por Li Tongtang, pero es fundamental. Es decir, que primero va a haber manifestaciones de deficiencia y o estancamiento energético del vaso, es decir, distensión abdominal, puede haber dolor, por supuesto, cansancio, sobre todo la dificultad para iniciar las acciones. El apetito es una manifestación de la suficiencia el interrogar apetito nos evidencia el estado de la energía del estómago. Entonces muchas de las veces el estado en el que se encuentra el apetito nos indica deficiencia de energía del estómago. Entonces va a haber dolor y distensión epigástrica abdominal,
puede haber falta de apetito, puede haber cansancio postprandial, esa es una manifestación típica de deficiencia de vaso, bajo timbre de voz, tendencia a enfermedades respiratorias, a padecer de enfermedades respiratorias, cuadros gripales básicamente. Otro dato fundamental, la sudoración espontánea. Ante una acción leve el paciente empieza a sudar. El pulso generalmente va a ser delgado, débil, y una característica fundamental que habla invariablemente de la deficiencia de energía es la lengua obesa. Una lengua obesa con impregnaciones dentales nos habla automáticamente de deficiencia de energía. Puede estar involucrado también un cuerpo de la lengua pálido. Entonces, cuerpo de la lengua pálido, obeso, con impregnaciones dentales son, digamos, es el dato fundamental de deficiencia de energía. La deficiencia de Yang se puede decir que es prácticamente esto mismo, aunque podríamos involucrar, se dice que no hay deficiencia de energía, digo deficiencia de Yang, si no hay deficiencia de Yang de riñón. La base de lo Yin y de lo Yang es justamente el riñón. Entonces, aquí variablemente va a haber lumbago, pero sobre todo lo característico va a ser las extremidades frías. El paciente se vuelve intolerante al frío, y todo lo que son la parte final, el lugar donde se une lo Yin y lo Yang, invariablemente se empieza a poner frío, o el paciente tiene poca tolerancia a lo frío. Es decir, vamos a tener puntas frías, puntas de las manos frías, extremidades frías, parte dorsal fría. Va a haber también por ejemplo, la nariz fría, las rodillas van a estar frías y se van a volver muy sensibles a la humedad, a la humedad fría sobre todo. Por supuesto va a haber lumbago, impotencia sexual, disminución de la libido, poliacuria, el paciente empieza a orinar más de lo habitual, etcétera, etcétera. Todas estas son, como decíamos, manifestaciones de deficiencia de Yang. La deficiencia de sangre estriba en varias cosas. Una, la sangre lubrica, la sangre nutre, la sangre sostiene. Entonces, aquella persona que tiene falta de nutrición, por tanto, el paciente, por ejemplo, empieza a tener dificultad para sostener una acción. Sí, puede iniciar las cosas cuando existe suficiencia de energía, pero no puede continuarlas. Puede haber fácilmente caída de pelo, pierde lustre, hay tendencia al estreñimiento, fácil olvido de cosas, sueño no reparador, piel seca, uñas quebradizas. En el caso de la mujer puede presentarse amenorrea. En el caso del hombre se puede presentar también, sobre todo si tiene vida sexual activa, por supuesto, una disminución del tono de la erección o una erección que se interrumpe. Esas serían manifestaciones típicas de deficiencia de sangre. Y la deficiencia de Yin es lo que se conoce como el calor en los 5 corazones, ardor de plantas de pies, sudoración nocturna. También la base de la deficiencia de lo Yin está justamente en el riñón, entonces también va a haber lumbago, puede haber eyaculación precoz, como decíamos, sudoración nocturna, boca seca, garganta reseca, la orina es concentrada, a veces maloliente, pulso profundo, delgado, rápido. El cuerpo de la lengua va a estar rojo, agrietado, con mucha frecuencia hay carencia de saburra, y todas estas manifestaciones. Todo esto nos habla entonces de deficiencia de Yin.